Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Bienvenidos una vez más a compartir con nosotros en esta plataforma Carlos Veloz Fe y Razón, como siempre con el objetivo de llevarles temas que podamos analizar juntos, ya sea en el ámbito histórico, social, cultural, en la parte de la filosofía, de la ciencia, también desarrollando temas para la defensa del evangelio, también analizando debates y también recibiendo invitación de debates donde nosotros vamos a presentar razón de la esperanza que hay en nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy queremos compartir un tema interesante. Vamos a retransmitir el testimonio de una ex militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que vivía en su mundo de pecado, que estaba esclavizada, estaba encadenada al mundo de fiducia, súplica, multicolor, LGBTHW, de todas las letras, y en donde pues ella logró salir de ese mundo gracias a la misericordia, a la voluntad, a la guianza, al perdón, a la gracia y a la fe que vinieron de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creyó a Dios y Dios la libertó. El Espíritu Santo la guió, la redarguyó de todo pecado. Y nos cuenta un testimonio que es hermoso, pero también es un testimonio con una profunda reflexión. Hermanos y amigos, vamos a compartir el testimonio de esta ex militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Vivía en el mundo del alcoholismo, en el mundo fiducia súplica multicolor. Se iba a casar con una pareja de su mismo cromosoma. Y lo decimos de esta manera para que no nos banen el video. Pero con todo esto, el Señor tuvo misericordia de ella. Una historia preciosa y la compartimos para todos ustedes y esperamos sea de edificación. Comparte el video, suscríbase al canal, comente en la caja de comentarios, respetando obviamente, ¿verdad?, a los demás que comentan, pero usted siéntase libre de dar su reflexión, su argumento, sus opiniones. Bienvenidos a esto que vamos a presentar, el testimonio para la gloria de Dios. Acá compartimos. Me siento muy bien, especialmente estando en Santo Domingo, y también mejor porque acaba de parar de llover. Ya no hay hundición. ¿Cuánto tiempo tienes? El 4 de julio, son 2 días. Ah, ok, muy bien. 2 días de lluvia, wow. 2 días de lluvia, sí. Ya lo sabes, muy fuerte. ¿Y cómo te han tratado los dominicanos? Yo iba a una iglesia dominicana, yo sé cómo los dominicanos hablan y todo, es normal. Y yo sé que son muy alegres. ¿Cómo tú llegaste a conocer al Señor? Ya que dices que has visitado una iglesia dominicana, ¿cómo fue ese encuentro con Jesús? El encuentro que yo tuve con Jesucristo pasó por algo bien supernatural, pero también con noticias malas. Yo estaba en la Corea del Sur porque yo estaba en la Fuerza Aérea, en la militar, y cuando yo estaba en la Corea del Sur, me llegó las noticias que mi papá acaba de fallecer. Y mi papá solo tenía 51 años. Y cuando me llegó esa noticia, yo sentí que todo el mundo mío se llegó a los suelos. Sentí que no sabía qué hacer, porque yo tenía en mi mente preparado que yo quería arreglar la relación que yo tenía con mi papá. Y poco a poco esa realidad se comenzó a destrozar porque sabía que mi papá ya estaba muerto. Y cuando llegué al funeral de mi papá y lo miré en un cajón y lo tocaba y todo, yo decía en mi mente, eso es todo, eso es lo que pasa, tú te morís a los 51 años, y qué es lo que pasa después de la muerte. Y yo sé que esos pensamientos estaban súper fuertes dentro de mí. No sabía cómo no sabía qué más pensar, solo ese pensamiento de qué pasa después de la muerte.
y el funeral de mi papá fue en una iglesia, el servicio, y fue la primera vez en más de 20 y algo años yo entré en una iglesia y estaba enfrente del altar y yo me recuerdo que yo comencé a orar por primera vez, pero estaba orando de corazón. No estaba orando solo por orar, pero estaba orando Sí. porque lo sentía dentro que necesitaba a Dios. Y yo comencé diciéndole a Dios, Dios, enséñame qué pasa después de la muerte. Enséñame qué pasa después que uno fallece. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con mi papá? Porque yo sabía que mi papá no era un cristiano realmente y yo tenía miedo que mi papá no iba a ir al cielo. Claro. Yo tenía como ese temor adentro y yo comencé a orar, orar, orar y eso fue en agosto 21 del 2020 y Dios no me respondió rápido, Dios tomó unos meses para responderme. Y cuando Dios me respondió, yo no era una persona que iba a la iglesia, yo estaba viviendo con otra mujer, era una lesbiana. Yo también tenía una adicción al alcohol, tomaba alcohol todos los días, pero no te digo como un vaso o dos vasos, yo estaba Claro. tomando 1 o 2 botellas de vino todos los días. Yo era una persona que estaba en fornicación. Era una persona que me encantaba las películas de horror, me encantaba la música reggaetón, como no sé por qué, pero las canciones de Bad Bunny y todo eso, eso me hacía algo adentro de mí. Por eso yo les predico a los chicos que esa clase de música, eso está activando algo en ti. Eso tiene algo espiritual, Tiene claro. algo espiritual, porque yo me recuerdo cada vez que yo escuchaba Bad Bunny, yo quería ir al club y bailar y fornicar. Había como un demonio dentro de mí que se activaba. Y solo era la música de él, no era otra clase de música. La música de él hacía algo adentro de mí espiritualmente. Y yo no era nadie que leía la Biblia, nada. Lo único que yo hice fue, le pedí una oración a Dios el día que es el servicio de mi papá y le dije que me enseñara, que yo quería saber la verdad. Y yo lo hice de corazón y estaba llorando y todo y yo quería saber. Y Dios no me respondió hasta diciembre. Y yo me recuerdo que yo estaba en mi casa, estaba mirando una película de horror, tenía una botella de vino abierta y estaba mezclando pastillas con vino. Y a ese momento yo me recuerdo que yo escuché la voz de Dios y Dios me estaba diciendo, lo que tú estás haciendo vas a ir al mismo lado que tu papá fue y eso fue el infierno. Wow. Y cuando ¿Tú Dios... sentiste eso en tu conciencia, dentro de ti? Sí. Como que te sentiste como, la Biblia le llama a eso que el Espíritu Santo redarguye a uno, o sea, como que lo pone a pensar, como que siente que está haciendo algo mal. Exacto. Sí. No sé por qué, pero nunca me vino un pensamiento, oh, esto es tu propia voz, porque mi propia carne no me va a decir, sal Claro. lo que te gusta. Exacto. Y yo me recuerdo cuando yo escuché esa voz, yo me puso un poco, estaba un poco, no tenía tranquilidad. Sabía que había una voz de autoridad que me estaba diciendo lo que yo estaba haciendo era mal, pero yo no lo quería aceptar. Y después de que yo escuché esa voz, yo me recuerdo que pasaban más días y yo no quería aceptar que esa era la voz de Dios. So me hice como, oh, escuché eso, pero no creo que era Claro. Dios. Que era Dios. Estaba yo diciéndome eso mentalmente. Y después de unos días, después de eso, en diciembre, yo estaba preparando mi boda con mi mujer a ese momento. Y a ese momento teníamos planeado que nos íbamos a casar enero 1 del 2021. Y ya teníamos todo listos, íbamos a ir la luna de miel para Arizona, para visitar su familia, y ya teníamos todo. Pero adentro de mí no sentía tranquilidad. Y eso es cuando tú no estás oyendo la voz de Dios, Dios te quita esa paz, Dios te quita esa tranquilidad. Claro. Y eso es lo que yo sentía tanta ansiedad, como una ansiedad a lo máximo. Y a ese momento yo me recuerdo que yo podía tomarme 3 botellas y todavía sentía ansiedad. Sí. Yo me tomaba pastillas con licor, sentía eso. Yo podía hacer todo lo que yo podía hacer. Podía manejar mi carro, yo sola, fumarme un cigarrillo,
pero no sentía la tranquilidad como antes lo sentía. Claro, Es que el llamado de Dios. Exacto, estaba yo corriendo de eso. Y cuando yo y mi ex esposa estábamos planeando para casarlos, Dios me dio 3 chances ese día, enero 1. El primer chance que Dios me dio, mi mamá me llama. Y yo creo que las madres a veces saben cuando el hijo o la hija van a hacer algo. Y mi mamá me llamó y me dijo, Zulma, tú vas a hacer algo incorrecto hoy. Ella dijo, yo lo siento en mi alma. ¿Qué vas a hacer hoy? Y yo le dije a mi mamá, tú eres una mamá hispana, siempre sentí lo que sea. Yo no creo lo que tú estás sintiendo es algo correcto. Yo no tengo nada planeado. Pero la verdad era que yo me estaba pasando de escondidas. No lo publiqué a la familia y nada. Y después de eso, mi jefe me llamó del trabajo. Y como yo era un agente federal en la Fuerza Aérea, mi jefe me llama y me dice, Zulma, necesitamos que tú llegues al trabajo porque tú eres la única que habla español y tenemos una víctima que solo habla español. Y necesitamos que tú la entrevistes. Y yo le dije al jefe mío, no, yo no puedo llegar hoy. Yo tengo planes, me voy a casar y es más importante. Esto no se puede esperar hasta el lunes. Y me dijo, no se puede esperar. Y después de yo y él hablando, finalmente él dijo que está bien, vamos a llamar a otra persona porque te vas a casar. Ese es el segundo chance que Dios me dio para no casarme ese día. Y después el tercer chance, yo y ella estamos en un parque en Boston, Massachusetts. Y yo me recuerdo, yo y ella estábamos mirándolos. Hay otra pastora ahí casándonos. Y a ese momento, la pastora me dice a mí, y tú la aceptas a ella como tu esposa. Y a ese momento... Una pastora que iba a casar esa pareja, sí, tú y tu pareja. Sí. Ok. Pero no pastora cristiana. No cristiana, Una pastora cristiana. Ok. Ujú. ¿Una pastora de qué entonces? Ni sé Porque yo. sí hay falsas iglesias que están haciendo eso en Exacto. Europa, Estados Unidos, que no siguen a Cristo, no conocen lo más a probable Cristo. que sea una... Pero que en verdad hay falsos pastores, como dice la Biblia, falsos profetas, o sea, personas que dicen seguir a Cristo, hacen eso, no conocen a Cristo. No, exactamente. Exacto, pero ¿qué tipo de pastora sería? ¿Ser como otras, una secta o algo? Yo creo que era una pastora de esa comunidad porque yo solo fui a Google y puse pastora que casa a 2 mujeres. Ah, ese grupo, exacto. Y yo encontré el número de ella, le llamé y ella me dijo, sí, yo puedo hacerlo ese día. Sí. Y yo me recuerdo cuando estábamos en ese parque, no sentía también la paz, sentía como esa ansiedad. Esa reprensión. Sí. Y la pastora me dice a mí, y tú aceptas a ella como tu esposa. Y al momento que yo iba a decir sí, esa es cuando la voz de Dios otra vez me habla y Dios me dice, Zulma, yo tengo algo más mejor para ti, esto no es. Y yo me recuerdo cuando yo escuché esa voz otra vez, eso me dio más ansiedad. Yo me sentí que me iba a desmayar, porque a ese momento yo sabía que Dios sabía lo que yo estaba haciendo, que yo ya no estaba escondida, que lo estaba haciendo y Él estaba mirando lo que iba a hacer. Y a ese momento me recuerdo que mi cara se puso bien blanco. Me recuerdo que... Pálida, sí. Me recuerdo que me quería desmayar y todas las personas alrededor me preguntaban, oh, ¿cómo tú estás? Como te miras como si miraste un espanto. Y yo les dije a ellos, no, yo estoy bien, solo son los nervios de casarte, tú sabes. Claro, tú seguías todavía resistiendo eso, pero sabía que estabas sintiendo algo ahí fuerte y escuchando ese llamado. De esa manera, como su testimonio es un testimonio apegado a las escrituras, porque Dios llama a sus hijos y no los abandona. O sea, ese llamado es constante. Eso pasaba también en el pueblo de Israel. Cuando Dios mandaba a los profetas para que el pueblo los escuchara, los profetas seguían insistentemente llevando el mensaje de Dios y mucha gente lo rechazaba, incluso los perseguían a los profetas, pero muchos que son hijos de Dios escuchaban la voz de Dios. Exacto. Jesucristo dijo que aquel que escucha su voz, ¿verdad? Viene a él y él lo lleva al Padre, porque hay un llamado. Ese es el llamado genuino que dice la palabra de Dios. Amen. Yo sabía que era Dios que me estaba llamando, pero la ignoré otra vez. Y a esa vez que la ignoré, yo sentí que un fracaso porque sabía que lo que yo estaba haciendo era malo, pero nunca en mi vida
yo estando en esa vida sentí que estaba en pecado. Claro. Pero en ese momento, cuando yo rechacé esa voz y rechacé lo que Dios me estaba diciendo, yo sentí como un fracaso. Yo dije, sí, yo la acepto como mi esposa. Después de la voz de Dios vino la voz del enemigo, y el enemigo me dijo a mí, hoy eres mía para siempre, ya no hay chance que tú regreses a Dios. Y yo me recuerdo que eso me hizo sentir bien deprimida. Me sentía como si yo tuve la marca de los 3 seises. Sí, es como una batalla espiritual. Exacto. Y yo sentí eso bien fuerte dentro de mí y me puse bien triste porque yo firmé el papel que la acepté como ella, como mi esposa. Y yo me recuerdo que yo miraba que la pastora tenía ese papel de matrimonio y me recuerda que yo miraba ese papel y yo sentía una parte de mí adentro quería romper ese papel, pero la otra parte de mí dijo, ya está hecho. Después de la boda, fuimos a un hotel y yo ni quería ni tener relaciones con ella. No quería ni que me tocaba y nada. Y me recuerdo que hasta ordenamos cervezas y ni me quería tomar la cerveza. Y eso era bien, algo no normal para mí, Claro. porque a mí me encantaba tomar. Y me recuerdo que yo tenía como esto adentro de mí que sabía que yo estaba en lo mal y no lo podía sacar yo de mi corazón, de mi alma. Y unos días después de eso, fuimos al aeropuerto, lo fuimos para el estado de Arizona y yo sentía eso más adentro de mí y quería saber la verdad. Y me puse en mi teléfono a ir a Google y puse, puede ser lesbiana y seguir a Cristo. Y muchas de las respuestas que yo miré eran respuestas de hombre. Y esas respuestas de hombres decían, sí, tú puedes ser seguidora de Dios porque Dios te creó así, Dios es amor, amor es amor y todo eso, pero nada de esas palabras se sintió real para mí. Exacto, claro. No se sintió correcto. Y finalmente, cuando yo estaba en Google mirando diferentes escrituras, diferentes respuestas, opiniones de hombre, miré un versículo que me impactó mucho. Y ese versículo fue en Primera de Corintios, capítulo 9, a donde dicen que los homosexuales no entrarán al cielo. No heredarán. Exacto. También los ladrones y los fornicados y todo eso. Y cuando yo miré ese versículo, para mí eso era lo más blanco y negro. Eso para mí hizo tanta razón. Y como mi pasado, yo estuve en la Fuerza Aérea por 11 años. Yo tengo, tú sabes, una historia de militar, de agente federal y me gusta seguir las reglas. Cuando yo miré eso, yo dije, esa es una regla de Dios. Amén. Y yo no puedo decir que eso no, ¿cómo yo voy a cambiar una regla de Dios? Y eso me impactó tanto que yo me recuerdo a ese momento y yo dije, ¿qué acabo de hacer yo? Y me recuerdo que a ese momento yo llamé a mi ex esposa y yo y ella no estuvimos hablando y nada porque ella sabía que algo estaba pasando en mí, porque no quería tocarla, no quería hacer nada. Y ella estaba en la casa de sus padres. Y yo le llamé y le dije, hey, tú puedes llegar al hotel, quiero hablar contigo. Y ella llega al hotel. Y cuando llegan al hotel, yo le dije a ella, mira este versículo, tú y yo vamos a ir al infierno y si no cambiamos nuestras vidas. Y yo no quiero ir al infierno. Wow. Y yo me recuerdo diciéndole a ella, yo no quiero hacer esto. Y ella me dijo, pero nosotros podemos ir a la iglesia, podemos ser cristiana. Y dije, eso no es correcto. A Mike, la Biblia lo dice. A Mike, está ahí escrito. No dice opinión, no dice nada. Esta es la regla de Dios. Así es. Y yo le dije a ella, yo cuando regrese a Boston, después de esta luna de miel, yo me voy a divorciar de ti. Y también yo y tú no te podemos tener amistades, relaciones, no podemos tener nada. Esta es la última vez que me vas a mirar. Y estos son unos días después de la boda. Y yo me recuerdo que a ese momento ella se puso muy peleonera. Me dijo que yo la estaba engañando, que era otra persona que yo quería estar con. Y yo le dije, no. Y dije, yo no he tenido paz desde que Dios me habló. Y yo le dije, desde la muerte de mi papá, Dios me habló y yo no he sentido paz. Yo me he sentido que me quería matar muchas veces en ese tiempo. Sí. Y yo dije, yo quiero paz. Era Mike, tú no me estás dando paz. El mundo no me está dando paz. El alcohol no me está dando paz. Yo quiero seguir
este camino con Dios y a ver si eso me da paz. Y a ese momento ella deja el anillo ahí y se fue. Y de ese momento yo me recuerdo que yo sentía que era otra cosa que necesitaba hacer. Y me recuerdo que Dios me estaba ministrando que llame a mi tía. Y mi tía está en Boston y es una mujer de Dios. Y a ese momento me está ministrando, llámala, llámala. Y no sabía por qué, pero llamé a mi tía y le confesé a mi tía, le dije, tía, yo me acabo de casar con una mujer el 1 de enero y no sé por qué, pero Dios me está diciendo que te llame y yo no sé qué hacer. Yo me voy a divorciar de esta mujer cuando regrese a Boston, pero yo no sé qué otro paso necesito tener. Y a ese momento mi tía me dice, Zulma, la familia ya sabía lo que tú estás haciendo en escondidas y lo mejor que tú puedes hacer ahorita es aceptar a Dios como tu Salvador. Y a ese momento yo estoy en el teléfono con mi tía y Dios me está ministrando palabras y Dios me está enseñando qué decir. Y yo comienzo a decirle a Dios, Dios, perdóname por ser una sucia, perdóname por dormir con mujeres, Sí, amén. perdóname Sí. por ser una fornicadora. Y yo estoy llorando y estoy quebrada, estoy en el piso y lo estoy diciendo de corazón y le estoy diciendo a Dios todos mis pecados. Y yo le estoy diciendo a Dios, esto era la persona que yo era y yo no sé cómo tú todavía me estás llamando, pero yo quiero estar contigo, no me importa de nada más. Y ese momento yo le sigo diciendo todo a Dios y yo le dije a Dios, yo rechazo el espíritu de homosexual adentro de mí. Y yo no sabía nada de liberación. Yo soy una persona que acabo de leer una escritura y no sé nada, pero Sí. Dios me está dando las palabras. Y a ese momento yo dije, Dios, sácame este demonio de lesbianismo, sácame este demonio de fornicación. Y yo estoy rechazando todos esos demonios. Y no sabía que a ese momento me estaba liberando yo misma. Fue en un hotel en Arizona. No tuve yo pastor, no tuve aceite unido, no tenía una Biblia. Exacto. Era solo yo y Dios a ese momento. Y a ese momento yo sentí que algo se levantó sobre mí. Yo sentí una paz, yo sentí más... sentí como si ya no tenía ese peso. Exacto, como si tú tuvieses una mochila Una bien carga. pesada, una carga. Exacto, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sí. Lo interesante, discúlpame, de tu testimonio es el proceso que tú viviste, todo eso, cómo Dios te fue llevando, porque mucha gente no sabe todavía cómo Dios actúa cuando Dios llama a una persona. Claro. Fíjate que tú no te agarró un pastor, no fue, por ejemplo, qué sé yo, tú fuiste a una gran campaña y ahí te pusieron la mano en la cabeza y te hicieron, te removieron. No. Fue una situación familiar, la pérdida de tu papá. Tú te sentiste, como tú misma muy bien dices en tu testimonio, compungida por dentro, o sea, compungida es como que te sientes mal, tú haces la pregunta, en ese momento comienza Dios a llevarte, mira que tú usas la palabra ministrar, en ese momento quizás tú no sabías lo que significaba ministrar, tú lo dices ahora porque es tu testimonio, ya Dios te ha dado cierto conocimiento, pero en ese momento las cosas iban pasando en ti de manera progresiva, ¿verdad? Paso a paso, el Señor llevándote. Y hay algo que mucha gente no entiende, y es que quien da la libertad y produce la fe es la palabra de Dios, no es el hombre. Mira que tú fuiste a Google, Satanás te puso una trampa, yo puedo ser cristiana y vivir esa vida, inmediatamente te salió mucha información, me imagino, ¿no? De que sí, que no hay ningún problema. Satanás primero pone obstáculos, porque es una batalla espiritual. Exacto. Pero el Señor no te dejó con esa respuesta. Entonces tú seguiste buscando, me imagino, y encontraste ese texto que te dijo lo que te dijo, que al reino de los cielos no entrarán fornicarios, adúlteros, ladrones, mentirosos, avaros, porque no es solo la parte del lesbianismo, ¿no? Dios ama a la persona, pero Dios es un Dios justo. Entonces, esa práctica no hereda el reino de los cielos. Y tú viste eso, y ese texto, no una campaña, no un pastor, no un profeta falso, de esos que andan por ahí. Dios mismo en su palabra te dio esa libertad. Entonces, ese testimonio, yo pensaba que no era tan fuerte, por eso es un testimonio muy hermoso y muy fuerte, muy poderoso para la gloria de Dios. Amén. Y yo creo que Dios hizo eso porque no quería que ningún hombre tenía la gloria. Exacto. Él quería que la gloria era para él. Exacto. Porque a ese momento
yo no existía, yo no iba a las iglesias, yo no tenía amistades cristianas, yo no era una persona que oraba todos los días, yo solo era una persona que estaba arrepentida de corazón. Sí. Y cuando tú te arrepientes de corazón y tú le dices la verdad a Dios y le cuentas todos tus pecados, Dios a ese momento, Él va a responder. Y a veces otros no queremos decir la verdad, no queremos vivir una vida oculta. Y cuando vives una vida oculta, ahí es donde el enemigo te tiene más encadenado. Pero cuando dices todo y lo sacas todo, ahí es donde Dios te puede liberar. Y a ese momento yo me recuerdo, sentí paz, sentí que pedía ir a dormir. Y a ese momento yo me recuerdo, al finalmente pedía ir a dormir, porque yo tenía un problema de dormir, no podía dormir. Cada vez que dormía sentía que me iba a morir, sentía ansiedad, no tenía paz. Y yo me fui a dormir esa noche. El día siguiente le llamé a mi mamá y le dije a mi mamá, yo sé que tú sabías que yo estaba viviendo una doble vida en la militar, siendo una lesbiana, pero te quiero decir que yo acepté a Dios ayer y Dios me liberó y ya no siento esa misma atracción a mujeres. Esa atracción se murió y yo quiero cambiar mi vida por Jesús. Después de mi mamá estaba súper contenta. Ella me dijo, Zulma, tú no sabes cuántos días y meses estuvimos orando por ti, porque la oración de una madre es poderoso también. Así es. Y después de que llamé a mi mamá, yo llamé a mi hermano y le dije a mi hermano la verdad. Y le dije, me casé con esta mujer, pero cuando llegue a Boston me voy a divorciar. Y fue una gran batalla tratar de divorciarme de esta mujer, porque ella me dijo que le iba a decir la Fuerza Aérea, especialmente el trabajo que yo tenía de agente federal, que tenía problemas alcohólicos, que yo tenía todos estos problemas. Se quiso vengar. Pero yo le dije, yo sabía dentro de mí que no me importaba, porque la paz que yo sentía con Dios a ese momento, nada en ese mundo me ha dado esa paz. Y a ese momento yo le dije, está bien, y si quieres hacer eso, está bien, pero yo voy a seguir este divorcio. Y ese divorcio siguió desde enero hasta octubre de ese año, cuando yo finalmente recibí mis papeles de divorcio. Y desde enero 2021, yo he estado viviendo para Dios. Amén. 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 La Biblia dice, al que al Hijo libertare, será verdaderamente libre. O sea, la libertad que da Dios es una libertad que el mundo nunca la va a poder dar. Nada la va a poder dar. Entonces, tú recibiste esa libertad y a mí me gustaría hacerte la siguiente pregunta, aunque yo sé que hay una pendiente de... Sí, no, pero también pero para seguir el hilo, y ella te responda con relación a... Que tiene mucho que ver lo que yo le voy a preguntar también. Excelente. Me imagino que tú tenías amistades en ese mundo. Me quitaste la pregunta. No, pero habla tú. No, dale, tranquilo. No, pues tú la complementa la situación. Sí, vamos a ver si es la misma. Que pasa algo, que falta algo. O sea, tú viviste en el mundo, estuviste esclavizada, atada al pecado en el mundo, y el mundo es un sistema de pecado. Hay amigos, hay otros que aunque no sean amigos directos, pero quizás sean jefes o que están en ese sistema. ¿Cómo recibieron esa noticia tus amistades cercanas, que quizás no son cristianas, o tú nos corregirás ahí? ¿Cómo vieron eso? ¿Te apoyaron o te dieron la espalda? ¿Cómo viviste ese proceso? Yo perdí todas mis amistades en esa comunidad. La primera amistad que yo perdí era un hombre católico. Y este hombre católico con su esposa católica me dijo a mí, tú estás predicando, no estás predicando amor, estás predicando odio. Y yo no entiendo cómo tú vas a hacer eso. Wow. Y me estaba diciendo, Zulma, la palabra de Dios fue escrita a ese tiempo, pero no es para este tiempo. Y yo le dije a él, eso no es cierto. Mike, y si la palabra de Dios no fue escrita para este tiempo, solo para ese tiempo viejo, dije, de todo es falso. Y yo le dije, yo te digo, y él estaba diciendo a él, le dije, José, yo te estoy diciendo, la Biblia es para cualquier tiempo.
y no podemos cambiar eso. Y dije, yo sé lo que Dios me ha hecho en mi vida, yo sé la paz que tengo ahorita y nada adentro de mí me puede decir que eso es falso. Vamos por parte, porque tú aceptaste, o sea, tú aceptas a Jesucristo y un amigo católico te dice que tú lo que estás es como emanando odio porque no seguiste esa relación. Pero hay algo importante que ella dijo también, que él le dijo que esa palabra que estaba escrita ahí no era para este. No, porque a mí me han dicho eso también. Es el mismo recurso. Yo he debatido con personas que me han dicho, bueno, ustedes son testigos, tú recuerdas un programa que hicimos de ese tema, que vino alguien a hablar de Malacos y que Malacos en el tiempo de Pablo no es lo mismo que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que era un joven. ¿Se acuerda que me cayó encima el panel entero? No, yo no te caí encima. No. Yo te apoyé ese día. Yo no recuerdo, pero bueno. O sea, tú me dices que una persona, o sea, que se supone tiene que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y esa persona lo que te dice es que eso es odio que tú estás presentando. Exacto. Y tú le dices, mira lo que tú le dices, que es correcto. Lo que tú le dijiste es correcto. La palabra de Dios es la misma hoy, mañana y siempre es lo mismo. Hebreo 13:8. Wow, entonces ese es un caso, ¿no? De un amigo. Wow, es fuerte. Es terrible, un testimonio fuerte esto. El algo el testimonio. Mira, Entonces, es que el tema con ella está complejo y van a haber muchos levantamientos. Bueno, yo se lo decía en mi entrevista, porque que ella no tuvo un encuentro de hombre o ya no tuvo una intervención de hombre, de que alguien pueda decir que, por ejemplo, le comenzaban a correr, mira, tienes que dejar de ser lesbiana para tú estar aquí con nosotros, o sino que fue el mismo Dios y por ende van a haber levantamientos. No, porque Dios obra de muchas maneras. Pudo haber venido va a pasar, por lo que te quiero decir. En la exacto. conversión de ella, yo la veo, más que con una conversión, lo veo como un milagro. Porque de la manera que Dios estaba trabajando con ella estaba dentro del libertinaje, estaba dentro del fango, pero aún así, Dios le hacía entender de que ella estaba dentro del fango, porque hay gente que está tan envuelta en el fango que ni reconoce quién es Dios. O sea, tú hablarle de Dios, hablarle como del diablo, hablarle como de un espanto. Y ella constantemente, aunque estaba en el camino pecaminoso, tenía esa reprensión. Sí, ese era el Espíritu Santo, o Dios, la palabra que estaba trabajando en ella. Y es algo... Este testimonio yo no lo veo como un testimonio simple, como que un testimonio más, vamos a hablar de esto, sino de que había un trabajo de verdad de Dios en ella. Mira, Dios llama a toda criatura al arrepentimiento. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y luego fuere bautizado también, o sea, es parte del proceso, será salvo. Cristo en la cruz del Calvario hizo la obra. Él fue que hizo la obra, no el hombre, no el ser humano que entienda que puede hacer una obra él y salvarse él. No, es Dios quien hace la obra. Y por eso vino, como ustedes le dicen, el Mashiach, el Mesías, vino a cumplir esa misión. Es una misión para dar salvación, para dar libertad. Entonces, tu testimonio demuestra que Dios llama a la persona. Y también hay un llamado especial en la persona, porque también sirve ese testimonio para que otras personas se puedan identificar. O sea, no es simplemente un llamado por llamar. Hay llamado que el llamado principal es dar salvación, pero también dentro de ese llamado hay propósitos en los hijos de Dios. Entonces, yo veo en tu testimonio que Dios usa tu testimonio como propósito para otras personas que puedan estar pasando lo que tú pasaste también. Ojo que hay muchas personas que con el tema del lesbianismo, el homosexualismo, están predispuestos, que dicen, eso no se deja. No, es que hay un ataque muy fuerte. Eso no se deja. Yo creo que el testimonio de ella es la evidencia de que Dios sí transforma ese tipo de personas y que el canal que Dios utilizó con ella es para básicamente refutar a esas personas que dicen de que no, eso yo no creo que eso se deja. Pero te tengo que hacer la pregunta. Genuinamente, ¿en algún momento tú te has sentido tentada por volver a esa vida oscura? No, yo hoy que sé la verdad, es como cuando Pablo llegó de Damascus, o de Damascus, ¿cómo se dice en español? De Damasco. Cuando él llegó y Dios le quitó esas cosas de sus ojos, él ya no podía regresar en eso. Y eso es lo que yo siento. Yo siento desde que yo supe la verdad, no importa qué
qué tentación, que nada, pero yo sé la verdad. Claro, Y nada me puede llegar otra vez en eso. Amén, amén. Y yo sentí como una liberación y sentí que hoy yo puedo ver con mis ojos espirituales que las personas en esa comunidad tienen puertas abiertas, que los demonios, espíritus han entrado en ellos. Sí, sí. Y son cosas que ellos no, tú sabes, necesitan liberación. Correcto. Tú, entonces, luego ya de que, ¿cuánto tiempo ya tú tienes después que, o sea, con Cristo, ¿cuánto tiempo tienes ya? Desde enero de 2021. Y a partir de ahí tú has predicado, has dado tu testimonio. ¿Cómo te reciben la gente? Al principio el enemigo trató de otra vez ponerme en oscuridad. Exacto, la pregunta que tú le hiciste. El enemigo trató de decirme, no le cuentes a nadie de tu testimonio, eso es bien vergonzoso. Y el enemigo usó a mi mamá mucho, porque mi mamá es una mujer de Guatemala, inmigrante a los Estados Unidos. Y a los hispanos, cuando tú dices que antes era eso, es como si tenés lepresía. Como tener lepra, como que sí, eso se pega. Sí, exacto, claro. ellos te miran con ojos ojos malos. Están predispuestos. Exacto, y a ese momento mi mamá me dijo, Zulma, no le vas a decir a nadie lo que te pasó. ¿Cómo vas a encontrar un esposo? Un esposo no te va a recibir así. Y si es un hombre de Dios, no va a querer una mujer sucia así. Y mi mamá y el enemigo usó a mi mamá tanto que finalmente yo comencé orando y pidiéndole a Dios, enséñame. Yo no quiero vivir otra vez oculta. Enséñame qué es lo que necesito hacer. Y Dios poco a poco me dio ese valor adentro. Esa valentía. Y valentía para predicar mi testimonio. Y me recuerdo, la primera iglesia que yo fui fue en marzo de ese año. Y en marzo de ese año fui a una iglesia pentecostal. Y había muchos puertorriqueños y dominicanos. Y yo tenía miedo de decir algo. Yo era la nueva chica en esa iglesia. Nadie me conocía. Acabo de salir de la militar y nadie sabía de mi pasado. Y un día Dios me dio una oportunidad. Yo estaba en el parque y estaba hablando con la esposa del pastor. Y ella me dijo, Zulma, yo no conozco nada de tu pasado. ¿Quién eras? Claro. Y yo sé que cuando Dios abrió ese momento para que yo explicara mi testimonio, todo salió de mi boca. Yo no podía ni parar de hablar. Exacto. Y le dije a ella, esto era yo, esto es lo que pasó en enero, yo estaba casada, todavía estoy casada con una mujer, estoy en el proceso de divorcio. Y cuando yo le dije todo a ella, me dijo, yo necesito que tú prediques en agosto tu testimonio para las damas. Y yo fui a la iglesia, prediqué ese testimonio, pero yo sé que ese testimonio el enemigo no quiere que yo hable, porque esa noche anterior, primero que yo predicaba, yo miraba sombras en mi casa. Nunca en mi vida yo he visto eso. Sí, sí, y yo miré sombras, y yo tenía un perro chiquito y hasta el perro lo miraba porque ladraba. Y yo dije, si el perro mira, yo sé que eso es verdad, yo sé que no son mis ojos. Claro. Y yo miraba estas cosas en mi casa y yo comencé a orar, y eso me enseñó a mí por estar en la militar, que había algo que no quería que yo decía, que yo tenía miedo y que me quedaba callada. Y poco a poco Dios me dio más y más oportunidades para decir mi testimonio. Y yo tengo 2 libros, tengo uno en inglés y uno en español. El español se llama Saliendo de Nuevo y es de mi testimonio desde el principio hasta a donde yo estoy ahorita. Y yo hablo de todo, yo soy bien transparente. Y más transparente que soy en ese testimonio, yo he visto más la mano de Dios y yo miro que ayuda a otras personas también. Amén. Amén. ¿Cómo lo recibió la iglesia cuando diste el testimonio? Me miraron con ojos como no lo creían. Exacto. Pero como era una iglesia pentecostal y yo creo que Dios me puso en el lugar donde yo necesitaba estar en el principio, ellos saben el poder de Dios. Y saben que Dios te puede liberar. Claro. No muchas personas me miraron como, y si tenía esa tentación. Correcto, porque hay muchas personas que se identifican teniendo ellos mismos sus propios testimonios de vida, se identifican porque Dios obra, o sea, Dios no cambia. Claro. Dios es inmutable, Dios es el mismo
que hizo la obra en Abraham, es el mismo que mandó el diluvio, que salvó la familia de Noé. Dios es el mismo que hizo que muchos pueblos también pudieran salvarse del hambre en Egipto a través de su siervo José, ¿verdad? O sea, José. Dios es el mismo de Isaías, el mismo de Jeremías, el mismo de los profetas. Dios es el mismo que envió a su Hijo Jesucristo. Dios es el mismo que da libertad. Dios es el mismo que guió a los apóstoles. Dios es el mismo que sigue actuando hoy. O sea, que tu testimonio, para los que verdaderamente saben que Dios sigue obrando, no es extraño. Ahora, también por eso Dios te escogió para que tú des ese testimonio. Así es. Porque Dios toma, dice la Biblia, de lo más bajo, vil, menospreciado del mundo para llevar para glorificarse. La verdad, para glorificarse. Entonces, a mí de verdad me llena de mucho gozo en el nombre de Jesucristo tu testimonio, tu vida. Yo bendigo tu vida, la de tu esposo. Sé que estás acá en República Dominicana con tu esposo. ¿Cuál es su nombre? Robert. Robert. Bueno, yo te felicito a ti, felicito a Robert. Se ven muy bien, una bonita pareja. Sí. Y pues yo espero que el Señor te siga dando fuerza, porque no es un testimonio fácil. Es muy difícil contar esa historia, pero yo espero que el Señor te siga dando fuerzas. La valentía. Y valentía también. O sea, esa comunidad es muy fuerte, muy peligrosa la comunidad. Tú sabes, de las muchas letras. Exacto. Pero Dios, la gente del abecedario. Sí, la gente del abecedario. Dios te puso en ese camino para que a través de ti, para su gloria, por medio de su Hijo Jesucristo, muchas personas también puedan ser libertadas como tú lo fuiste. Claro, sí. Que muchas de esas personas de la comunidad, yo he tenido acercamiento con muchos, entienden como que no tienen una salida, que en este caso ya sentían un momento determinado como que no tienen una salida, tenía la reprensión, pero entendía que no tiene la salida. Pero a través del testimonio de Sulman, yo creo que muchas personas que quizá tienen el miedo de dar el paso, de acercarse a Dios, de que no entienden esa reprensión, porque muchas personas están dentro de ese libertinaje y de ese pecado, pero con esa reprensión, pero no saben identificar cómo es, o tienen miedo de los prejuicios, porque a veces muchas personas no salen de ese mundo por el tema de los prejuicios, no tienen esa libertad de expresarlo. No hay nada imposible para Dios, nada. Tú tienes un amigo que formó parte de un panel, que se casó y vivía ese mundo también. No, eso, yo le explicaba en la entrevista que yo le realicé que Miguel en un momento determinado estaba en un momento rebelde, que iba por una iglesia, que él iba a romper con los estereotipos, que él que él era una sierva, que él era una sierva, y Dios paso a paso fue haciendo la obra en él, y hasta que tuvo que reconocer que la vida que él estaba no era la correcta. Hoy en día está casado con una mujer, tienen más de 5 o 4 meses casados. Y yo creo que un poquito más. Tienen un poquito más. Ellos tienen tiempo juntos y casados tienen como unos 4, 5, 6 meses por ahí. Y Dios está haciendo la obra en él, ¿tú me entiendes? Y yo creo que el testimonio de Miguel, al igual que el de ella y de otras personas que han salido de ese mundo, o sea, esto es para decirle de que no es imposible, que aunque quizás tú estés en el fango, Dios algo poderoso está planeando para sacarte de ahí. Amén. Solo Dios conoce el corazón de las personas. Sulman, tú sabes que Jay hablaba de que tú fuiste abusada militarmente. Tú sabes que República Dominicana, cuando se habla de la palabra abusar sexualmente, quizá no sea el mismo contexto de abuso militarmente. ¿Tú podrías explicar eso, a ver si hay una variación? Sí. Cuando yo estaba en la militar, ser una mujer en la militar es algo difícil, porque los hombres te miran a ti como una mujer que se puede meter con cualquier fácil. Pero siendo una mujer hispana en la Fuerza Aérea es más difícil, porque para mí yo cuando entré en la Fuerza Aérea, yo nací de 2 padres inmigrantes. Yo no hablaba el inglés correcto. Yo lo hablaba un poco medio. Y cuando yo entré en la Fuerza Aérea, había como mucha batalla, solo seguir adelante. Y cuando yo estaba en mi carrera en la Fuerza Aérea, cuando yo estaba en la Correa del Sur, fue la primera vez que yo fui abusada de un miembro de la Fuerza Aérea. Y eso me dolió mucho, porque ese hombre era otro agente federal. Y yo dije, un agente federal me está haciendo esto. Y necesito yo trabajar en la misma oficina que él, investigar casos de abuso sexual,
investigar casos de los niños que los tocan los padres o cualquier cosa. Y eso me molestó mucho. Y yo creo que el enemigo usó ese hombre, lo que me hizo en la Corea del Sur, para que yo hasta me fuera más para esa comunidad. Porque cuando eso pasó, eso fue como para mí la última cosa que necesitaba. Y yo me recuerdo que después de que eso me pasó, yo comencé esta relación con esta muchacha bien rápido. Claro. O sea, fue un tú vivías tu mundo un trauma normal en el mundo, luego pasaste un trauma que ella no quería saber. Exacto, de esa hombre. situación te causó un trauma. Sí, pero ya ella vivía en ese mundo caído. O sea, lo que ella dice es que pasa eso y luego eso le empuja más a no seguir creyendo en formalizar. hombres. Exacto, porque es como vivir en esos dos mundos, ¿no? Hombre, mujer. Entonces pasa más a formalizar hacia el otro, hacia el otro género, ¿no? Exacto. Vamos a decir así. Sulman, ¿y tú sigues siendo militar hoy en día? No, yo me salí de la militar el 2022 de diciembre y salí porque Dios me dijo que me salga. Ok. Y yo no quería salir. Pues te puso eso en el corazón. Y han venido muchas amigos militares a través de tu testimonio a los pies de Jesucristo. Los únicos que han llegado son personas que me quieren poner al piso, como yo tenía muchas amistades en militar que eran lesbianas y yo soy bien transparente. Yo publico en mi Instagram videos de yo diciendo mi testimonio o videos de que eso es incorrecto, y tengo muchas que hasta exparejas que me mandan mensajes y me dicen, ¿qué te está pasando? Tiene muchas repercusiones. Sí, porque hay una persecución. O sea, persiguieron a los apóstoles, a los profetas, al Señor. No, es que fue como dijimos, esa comunidad es bastante fuerte y entienden de que tienen una verdad absoluta y más de que esta comunidad está respaldada por una agenda satánica que le están metiendo también la Biblia. Entonces, por la Biblia están... Y muchas falsas iglesias, muchos falsos pastores. Muchos falsos maestros. Mira cómo apareció un católico diciéndole que eso... Sí. No, el mundo va cada vez más hacia la oscuridad profunda. Claro, pero Dios sigue libertando todo el tiempo. O sea, dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Jesucristo también lo dijo, que así como a él lo persiguieron, también lo van a perseguir a ellos. Bueno, claro. Tengo una última pregunta ya, Zulma. ¿Tú actualmente perteneces a una congregación, miembro activa? Sí, ahorita estoy yendo a una iglesia en New Hampshire. Yo y mi esposo vivimos en el borde de Massachusetts y New Hampshire y vamos a ir por el momento. Y estamos esperando qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque porque yo y mi esposo los acabamos de casar en enero de este año. Y después en febrero nos dimos cuenta que estábamos esperando nuestro primer hijo. Qué bueno. Dios les bendiga. Amén. Zulma, ¿algún mensaje que tú le puedas dar a esas personas que también están perdidas como tú lo tuviste? Que ahora tú tienes el camino correcto. ¿Algún mensaje positivo que tú le puedas dar? Sí, lo único que puedo decir es que no importa a dónde tú estás, no importa en qué nivel tú crees que Dios no te puede sacar, pero Dios te encuentra a donde tú estás y Dios te puede sacar en cualquier lado, en cualquier cosa. Yo era una de esas personas que era una voz en esa comunidad. Yo siempre decía, yo nací así, amor es amor, y decía que Dios fue el que me creó así, que no, ¿por qué voy a cambiar algo que Dios me creó? Y yo estoy aquí para decirte que esos falsos, ese es el mensaje falso del diablo, porque el diablo lo que quiere que tú estés en esta realidad falsa, que todos vivimos una vida corta acá y ya, y todo se acaba. Y eso no es la verdad. Tenemos una vida aquí, pero hay otra vida más larga. Claro. Y es nuestra decisión estar con Dios o estar apartados con Dios. Así es. Y Dios te puede liberar y eso puede ser entre tú y Él, o puede ser entre tú yendo a una iglesia, pero nada es imposible para Dios. Amén, amén, así es. Bien, hermanos y amigos, esto ha sido todo. Esto fue un testimonio bellísimo que estuvimos compartiendo con esta ex militar de los Estados Unidos, específicamente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que recibió la libertad de parte de nuestro Señor. Le creyó al Señor, Dios la libertó y ahora ella está mostrando este testimonio
para la gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que haya sido de edificación. Por favor, comparte el video, suscríbase al canal. Si no lo ha hecho, le invitamos cordialmente. No olvide apoyarnos con su like y nos veremos en una próxima entrega. En el nombre de Jesucristo les deseamos, como siempre, que Dios les bendiga.